Estamos en el primer encuentro de esta 39ª edición del meeting. Ante todo, agradecemos a su excelencia, Monseñor Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos, por este gesto grandísimo de amistad y paternidad con el cual ha querido acoger nuestra invitación para estar aquí hoy. Y quiero, antes de darle la palabra, introducir, contextualizar en estos días dentro del meeting esta intervención suya, esta presencia con nosotros aquí. También porque queremos subrayar que hemos vivido estos últimos días de trabajo frente al drama de Génova, lo que está sucediendo, lo que estaba sucediendo, compartiendo con afecto, con el corazón, muchos de nosotros con la oración, el dolor de las familias y el problema de la administración, la generosa siempre solidaridad de los ligures, de la Liguria. Y no podemos dejar de desearnos que aquellos que tienen responsabilidad hagan todo lo que depende de ellos, y al mismo tiempo nos sentimos provocados para mirar con conmovido silencio aquello que no depende de nosotros y lo que esta circunstancia nos pone delante. Y es el mismo silencio que os invito ahora a compartir en pie durante un minuto en memoria de las personas que el destino ha llamado así. Gracias. Decía Paul Claudel que la paz, quien la conoce, sabe que está compuesta de alegría y dolor por partes iguales. Empezar un mitin en estos días significa tener dentro de nosotros esto. Claudel, que por otro lado vamos a encontrar en gran estilo esta noche. Os doy lectura en este momento del mensaje que el presidente Mattarella ha mandado en ocasión de la apertura de este meeting. Se abre una nueva edición del meeting y estoy contento de dirigir un alegre saludo y la invitación más calurosa a tantos jóvenes que lo animarán con su participación, a los voluntarios, a los organizadores que también este año han sido capaces de ofrecer a su comunidad y a toda la sociedad italiana una ocasión rica de encuentro y de reflexiones y cultura. El diálogo, el deseo de encontrar al otro, de construir conjuntamente en las diferencias, componen el humus de una sociedad democrática y de una comunidad solidaria. Se tratan de valores muy preciosos que hay que alimentar incesantemente, a menos que caigan en un empobrecimiento. De la propensión al respeto y por tanto de la amistad depende mucho la calidad de la vida y de la fuerza de una sociedad. Sostener las propias ideas y afirmar la propia identidad no significa alzar barreras de prejuicio y contraposición irreductible. Por el contrario, es de la confrontación y de la conciencia que cada uno con su credo y sus convicciones enriquece nuestro ser personas que nace la posibilidad de hacer verdaderamente humano el mundo. Y así el meeting ha dado su contribución a la formación de ciudadanos activos y responsables, y estoy convencido de que en este camino nuevos resultados positivos se alcanzarán. El tema elegido para el meeting de 2018, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz al hombre, ofrece muchos puntos que en estos días serán oportunamente profundizados. La conciencia que el vínculo entre la propia libertad personal y el bien de la comunidad de la cual formamos parte es un patrimonio esencial de la civilización y de la cultura democrática. Entre numerosas y extraordinarias oportunidades que los nuevos tiempos nos ofrecen, encontramos también riesgos de la homologación plana y de cerrazones individualísticas. La exasperación del interés egoísta, así como el conformismo mediocre,
limitan la mirada sobre el futuro e impulsan a considerar el presente como el único horizonte útil. Una jaula que reduce nuestras ambiciones y la confianza en el mañana y quita valor a los proyectos para mejorar el mundo en el que vivimos. Conectar la búsqueda de la felicidad de la persona con el deseo de construir una historia mejor para sí y para los demás es un gran desafío de humanidad. Mantener juntos personas e historias quiere decir justamente reforzar los vínculos entre el individuo y la comunidad y hacer así que nadie se quede atrás o se sienta excluido. Es una gran labor de renovación civil que a lo largo del meeting y después del meeting os deseo que pueda unir cada vez más a aquellos que en nuestro país y en Europa, en el mundo, creen en un destino común. Firmado Sergio Mattarella, presidente de la República. Creo que las palabras del presidente, como después me permitiré subrayar más adelante, sean verdaderamente una forma de profundizar en aquello que ha animado nuestros debates y el trabajo de esta semana. Antonio Gutiérrez ha enviado un mensaje personal del que os leo. Desde 1980, el mitin en la Amistad para los Pueblos en Rímini ha dado la oportunidad a personas de fes y culturas diferentes de encontrarse y compartir sus propias experiencias y renovar su empeño para la paz y la amistad. Y es de este espíritu que nosotros necesitamos cada vez más. Los conflictos se abren en muchas partes del mundo. Xenofobia y racismo son fenómenos en aumento en países y regiones. El mitin de Rímini, que reúne más de 2.000 personas de contextos éticos, culturales y religiosos, es un antídoto muy agradecido. Los Estados Unidos fueron fundados en la idea de que la mediación y la reconciliación pueden contribuir a crear un mundo cada vez más pacífico. Estamos vinculados por valores como paz, justicia y dignidad del hombre, tolerancia y solidaridad. Comunes a muchas culturas y religiones, son los mismos valores fundamentales que muestra la Declaración Universal de Derechos Humanos, que están en la base de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para promover y mantener la paz se requiere afrontar las causas de crisis y conflictos, vinculados muchas veces con pobreza, exclusión, desigualdad, discriminación y violación de derechos humanos. Se requiere escuchar, sostener y dar autonomía a los que están excluidos y marginados. En este sentido, mujeres, chicos y ancianos, discapacitados y minorías de cualquier tipo tienen que llevar a cabo un papel importante, y es una de las inversiones más importantes que podemos llevar a cabo para prevenir los conflictos y construir una cultura de paz. Y es con este espíritu que os invito a cada uno de vosotros a perseguir la visión y el objetivo que tenemos en común: construir sobre aquello que nos une y encontrar modalidades nuevas para establecer puentes en aquello que nos divide. El mundo será más fuerte, más próspero y feliz si nos ponemos a la obra todos juntos para mostrar respeto mutuo, tolerancia entre aquellos que tienen culturas, religiones, razas, etnias diferentes. Os deseo que el Meeting 2018 sea una edición rica de Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas. Esta mañana hemos escuchado el mensaje del Papa Francisco y allí la referencia que ha hecho a ese deseo de felicidad, y empiezo por este deseo del deseo, este deseo de felicidad y cambio que todo hombre lleva en el corazón. Os acordaréis de las preguntas: ¿quién salvará hoy este deseo que habita, si bien confusamente, en el corazón del hombre? Solo algo que esté a la altura de su deseo infinito. Si este deseo, seguía el mensaje, no encuentra un objeto adecuado, se queda como inadecuado y ninguna iniciativa, ninguna promesa podrá satisfacerlo. Justamente al inicio de esta semana de convivencia, de encuentro, de diálogo
queremos dirigir nuestra mirada sobre este deseo. Tanto es así que lo hemos puesto al centro del espectáculo inaugural de esta tarde, a través del mar del deseo, inspirado en El zapato de raso de Paul Claudel, porque queremos preguntarnos qué es lo que produce el deseo en la vida de los hombres, no solo en la vida personal, íntima, interior, sino qué produce este deseo o qué puede producir en la organización de la sociedad, en la organización civil, en la economía, en la búsqueda, en la investigación. Esta búsqueda de la felicidad puede verdaderamente cambiar la historia. Y aún más, ¿este deseo es lo que compartimos con todos? Si este deseo es el punto común, Pavese decía el punto inflamado, las diferencias, ¿qué es lo que representan? ¿Qué es lo que son? ¿Qué son todas estas diferencias, estas diversidades? Etnia, cultura, religión, concepción de la vida. También diferencia de las historias personales, de los recorridos, las diferencias en las competencias, estudio, elecciones en la vida. ¿Qué son estas diferencias? Respecto a este punto común que todos los hombres comparten, que es el deseo. Bien, las diferencias yo creo que muestran en la experiencia del meeting que es diferencia que nosotros hemos visto en acción y hemos visto en la experiencia que la identidad y, por tanto, las diferencias pueden ser una apertura hacia el otro y no una guerra de defensa. Y podemos ver también en la experiencia cómo las diferencias pueden ser una riqueza, no solo algo que tolerar, sino que valorar. La experiencia de todos estos años de meeting creo que nos ha mostrado, más que demostrado, nos ha mostrado cómo esto es verdad y nos ha mostrado cómo el otro puede tener algo que yo no tengo. Nos ha mostrado cómo la experiencia y la historia del otro puede abrirme horizontes que yo aún no había ni siquiera entrevisto. En este contexto, en tal contexto, hecho por estas dos grandes polaridades, el punto inflamado común, las diferencias, en este contexto, me da la impresión que haya dos grandes tentaciones particularmente peligrosas. Las muestro brevemente, pero luego las releeré en el mensaje del presidente Mattarella. Creo que podemos llamarlas así. Por una parte, el miedo al que es diferente, el miedo a lo que puede suceder, el miedo a lo que hay detrás de la puerta, y que nos lleva siempre a identificar enemigos a los que combatir. Y por otro lado, la homologación a la rebaja, por bajo. La exasperación del interés egoístico, así como el mediocre conformismo. El miedo de lo que hay fuera y el mediocre conformismo, que limitan la mirada sobre el futuro y nos impulsan a considerar el presente como el único horizonte verdadero. Creo que se trate de que sea una mirada importante la que el presidente nos ofrece sobre la realidad que tenemos ante nosotros. Me gustaría concluir subrayando un factor que en manera particular, en este contexto, justo en este momento, me parece particularmente urgente, en un contexto particularmente difícil, donde los signos de crisis son particularmente evidentes, en este cambio de época, donde nadie puede tener la presunción de encontrar soluciones prefabricadas. ¿Qué podemos ante todo esperarnos? Yo creo que tenemos que desearnos. Podemos esperarnos porque nadie tiene la pretensión de encontrar soluciones prefabricadas y que sirvan, pero cada uno de nosotros se mueve movido por este deseo de felicidad. Creo que debemos desearnos el tener la libertad de llevar a cabo el recorrido de búsqueda personal, hacer crecer nuestro propio rostro, que haya otros hombres, seguir a otros hombres en la búsqueda de esto. Y que pueda haber otros recorridos en los que se puedan entrar en confrontación y valorar recíprocamente. Creo que el meeting se ofrece como un recurso en este sentido. También el meeting quiere ser uno de estos lugares para representar una contribución al crecimiento y encuentro de estos recorridos humanos. Y es con este espíritu, con este sentimiento, que comenzamos. Y con este impulso
doy la palabra a Monseñor Pierre, no sean antes haberos dado algunas referencias biográficas. Bueno, el señor Pierre es persona notable, ya conocida. No me voy a alargar mucho. Ha nacido en Francia. Comenzó bien pronto su recorrido en el cuerpo diplomático de la Santa Sede. Ha estado en muchísimas partes del mundo: Nueva Zelanda, Mozambique, Zimbabue, Cuba, Brasil. Ha sido en la misión permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas de Ginebra. Ha sido nuncio apostólico en Haití, representante papal en Uganda, justamente en los años en los que 2004 Monseñor Pierre vino ya, como se recordaba esta mañana en el meeting. Ha estado en México en 2016, ha sido nombrado nuncio apostólico de la Santa Sede en Estados Unidos de América. Lo hemos invitado hoy para introducir el meeting hablando de este tema, por la paternidad y la maestría que se ha demostrado en su persona y en sus palabras. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Queridos amigos, estoy contentísimo de estar aquí en el meeting de este año. Agradezco a Emilia Guarnieri, a Sandro Riccio, a Marco Aluigi su invitación, porque aunque yo sea el nuncio apostólico en Estados Unidos, hoy aquí hablo como amigo del movimiento, un movimiento que conozco bien, al menos desde 1991. Vengo aquí como pastor después de haber servido la Santa Sede en muchas misiones, empezando por Nueva Zelanda, luego otras partes del mundo donde presté servicio en Haití, en Uganda, en México y actualmente en Estados Unidos. En mis varias misiones me he dado cuenta de que no importa el país o la nacionalidad, independientemente de la riqueza o de la pobreza, todas las personas buscan la felicidad, lo que corresponde a su deseo profundo del corazón humano. Buscan, en definitiva, las fuerzas que mueven la historia, porque son las mismas que hacen feliz al hombre. Mientras continúa esta búsqueda, están teniendo lugar cambios enormes en el mundo, drásticos en la cultura, en la tecnología, en la movilidad de los pueblos, en la globalización, y tenemos una secularización muy rápida. El Papa Francisco dice: no vivimos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y estos cambios hacen difícil transmitir la fe a las generaciones futuras. Frente al cambio, al conflicto, al relativismo y a las perspectivas desoladoras para el futuro, la gente empieza a desesperar bajo el peso de su vida cotidiana y corre el riesgo de olvidar que son protagonistas de la historia. Este es el tema que yo quiero afrontar aquí hoy y voy a meditar ante todo sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, porque creo que este pasaje nos puede dar un esquema para ayudarnos a comprender cómo el encuentro despierta el corazón de la persona y lo abre una posibilidad de futuro. Después quiero ilustrar cómo el Papa Francisco está guiando la Iglesia y al mundo para hacer exactamente lo mismo en este momento de cambio de época. Y por último, quiero ver si nosotros, como herederos del gran patrimonio que nos dejó Don Giussane, podemos redescubrir claramente lo que es ser protagonistas de nuestro futuro y qué nos hace felices.
Bueno, entonces empiezo por la primera parte, la samaritana en el pozo, un enfoque revolucionario llamado esta parte. Antes de comenzar esta reflexión sobre este pasaje bíblico tan hermoso del Evangelio de San Juan, deseo repetir las palabras de Papa Benedicto XVI. Perdón, ahora se me escapa cómo se dice en italiano. Aquí tengo 5 lenguas en la cabeza y tengo a veces cruce de cables. Bueno, quería decir 16 en italiano. El Papa dice en la encíclica Deus Caritas es latín, esto lo sabéis, ¿no? Bueno, entonces dice el Papa: al comienzo del ser cristianos no hay una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da a la vida un horizonte nuevo y una dirección decisiva. Y aquí pido a todos, memoricemos esta frase, una frase hermosa, bella, que nos da a entender todo. Y el Papa Francisco la ha repetido. ¿En qué documento? Ah, ¿no lo sabéis? Pues Evangelii Gaudium. El encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo es bello, es simple, es profundamente humano. Me ayuda a entender mi propia vocación. De hecho, he escogido las palabras de mi lema episcopal de este pasaje y he pensado en ello en cuanto me han dicho cuál era el tema del meeting de este año. Es decir, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz al hombre. La samaritana en ese momento está en un bloqueo existencial y Jesús, a través de su mirada misericordiosa, va abriendo sus ojos poco a poco, gradualmente, para que pueda reconocer lo que la va a hacer realmente feliz. El encuentro con Jesús elimina su vergüenza y satisface su sed de alegría, transforma su modo de vivir, se abre un horizonte a un nuevo estilo de vida. El encuentro le ha revelado todo lo que ella meticulosamente había escondido dentro de sí, en lo íntimo de su corazón, su humanidad. Y con este encuentro coge fuerza, queda convertida y tiene un sentimiento más profundo de su humanidad. Así puede empezar a ser protagonista de su futuro y también dar testimonio a los demás de que ha encontrado al Mesías. Yo con este episodio quiero describir la idea de la conversión como el encuentro y el reconocimiento del otro, es decir, de la presencia del Dios de la misericordia, de Cristo. El Evangelio de San Juan está lleno de encuentros que cambian la vida. En el primer capítulo, Juan Bautista indica a Jesús como el Cordero de Dios y sus 2 discípulos empezaron a seguir a Jesús, que les pregunta: ¿qué buscáis? El Salvador ya está tratando de despertar su conciencia para que se den cuenta de los deseos más profundos de su corazón. Luego los discípulos responden: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y él responde: venid y lo veréis. Pasaron con él todo el día y después recordaban este primer encuentro. Sabían que eran las 4 de la tarde, más o menos. El tiempo es importante para la memoria. Inmediatamente transformado por el encuentro, Andrea dice a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, porque habían encontrado la presencia, alguien realmente excepcional, que solo con la fuerza de su voz, de su presencia, con la esperanza que les ofrecía, les había convencido, persuadido
de que dejaran a Juan Bautista. En el segundo capítulo, Jesús hace el milagro de Caná y los discípulos, viendo su gloria, creen en él. El verdadero encuentro aquí es el encuentro entre Dios y la humanidad. En el tercer capítulo, Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un judío, un estudioso de la ley, un buen fariseo y un miembro del Sinedrín. Pero le faltaba algo a su vida. El diálogo que Jesús tuvo con él, lentamente le lleva a su conversión. La conversión de los intelectuales siempre es un poco lenta. Bueno, pero él al menos hizo el intento de intervenir para que Jesús tuviera un juicio imparcial y también le pidió a Pilatos el cuerpo del Señor para poder sepultarlo, enterrarlo de forma apropiada. En este mismo capítulo del Evangelio de San Juan, el Señor dice a Nicodemo: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Dios no mandó a su Hijo en el mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por medio de su Hijo. Solo con el tiempo, gradualmente, Nicodemo comprendió plenamente el significado de estas palabras, pero este encuentro inicial con Jesús fue ya un acontecimiento y una ocasión para poder revelar esta verdad al mundo entero. Este encuentro abrió las puertas a la esperanza y todo lo demás sucedió a continuación. Obviamente hay algunas diferencias entre el encuentro de Jesús con Nicodemo y entre el encuentro con la samaritana en el pozo. Nicodemo fue de noche se encontró de noche con Jesús. En cambio, la samaritana de día. Nicodemo era un judío muy honorado, un miembro del Sinedrín. En cambio, la mujer era una samaritana y era pobre. Nicodemo, en cambio, era una persona de gran conducta moral, que observaba, respetaba la ley, y ella era una pecadora que había tenido 5 maridos y ahora estaba con un 6º. Todo esto nos dice algo de Jesús, que Él está dispuesto a encontrarse con quien sea, siempre y en todas partes. Siempre hay una posibilidad de un encuentro que cambie la vida. Jesús estaba viajando por Samaria, estaba yendo a las periferias, como dice el Papa Francisco. La misericordia de Dios no podemos detenerla. Esto es muy importante en este mundo de hoy que no acepta la misericordia. Condena, juzga siempre. Jesús viajó de Judea, que estaba en el sur, a Galilea, al norte, y hasta Samaria para encontrarse con esta mujer. Y cuando se encuentran, están solos. Es un encuentro personal. Se encuentran en el pozo de Jacob. Según la mentalidad hebraica, esta ambientación del pozo podría hacer pensar en el matrimonio, porque de hecho el siervo de Abraham encontró a Rebeca cerca de un pozo y la llevó a Isaac. También Moisés se encontró con Zipora en un pozo. Y ahora tenemos a una mujer que encuentra a un judío cerca de un pozo en la hora sexta. Es como si Jesús deseara un encuentro y estuviese interesado en la libertad de esta mujer. De cómo
iban a ir las cosas dependía de su libertad, porque esta mujer podía simplemente marcharse, como ya había hecho el joven rico, o podía, en cambio, empezar a ser protagonista de la historia, interesada en su humanidad, en motivo del interés de Jesús por ella. Pero la samaritana no quería encontrarse con nadie, estaba allí sola. ¿Dónde estaban las otras mujeres? ¿Por qué no estaban sacando agua del pozo? Pues probablemente porque ya habían ido a sacarla a principio de la mañana. Y en cambio esta mujer venía cuando cree que no habrá nadie en el pozo. ¿Y por qué? Pues porque es una pecadora que se reconocía públicamente. Tenía que sobrevivir, no quería que la vieran, no quería que la juzgaran, no quería dar explicaciones a nadie. Ella se preocupaba por muchas cosas, pero había olvidado su dignidad, había olvidado lo que es ser protagonista de la historia. Se dejó guiar por las fuerzas que parecía que no podría controlar, fuera de su control. Pero todos estos planes para evitar un encuentro fracasaron, porque Jesús estaba allí, esperándola a ella. Él, un hombre judío, habló con ella, una mujer samaritana, y en público, porque el amor y la misericordia de Dios cruzan fronteras, superan las barreras, porque Jesús no quiere estar lejos, quiere estar cerca incluso de los pecadores. ¿Cuál es este comportamiento de Jesús? Pues empieza un diálogo con ella. Él tiene sed, está cansada, pero su verdadera sed, la de Jesús, es la fe de esa mujer. Ella se la niega al principio el agua porque no quiere hablar con él y le recuerda las diferencias entre judíos y samaritanos, pero le da una oportunidad para que el diálogo siga adelante. Y Jesús, a este rechazo de la mujer, le dice: si tú supieras, conocieras el don de Dios, supieras quién te está diciendo dame de beber, tú misma le pedirías a él agua viva. Llamándolo simplemente Señor, le dice: pero ¿de dónde saldrá esta agua viva? ¿Eres más grande tú que nuestro padre Jacob? Y ella le dice: quien bebe este agua volverá a tener sed, pero quien bebe el agua que yo le daré jamás tendrá sed, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. En este momento, aquí hay una toma de conciencia, porque la samaritana reconoce que tiene delante una persona realmente excepcional, alguien que quiere decirle la verdad. Pensemos cuántas veces habrá ido a ese pozo a sacar agua y su sed seguía creciendo. Nada la dejaba satisfecha. Tenemos que reflexionar sobre todas las veces que llevó esa jarra al pozo, cuántas veces volvió a casa con la jarra llena, pesada, al regresar. No importa cuánto agua sacó del pozo, porque nunca iba a saciar su sed profunda, su sed de felicidad, su sed de que alguien respondiera al deseo más profundo de su corazón. Ella no quería seguir llevando ese peso. Entonces le dijo: Señor, dame este agua, dame de este agua para que yo no tenga sed y no siga viniendo al pozo a sacar agua. Ella reconoce al Señor como quien es capaz de saciar su sed de Dios.
Cuando San Agustín reflexionaba sobre este pasaje, dice que la jarra representa su deseo de concupiscencia, porque ella trató de satisfacer esta sed con cosas terrenas y en cambio siempre estaba sedienta, insatisfecha y frustrada. Había sido su vida hasta entonces, una vida de dolor, de miseria, de soledad. Se había sentido usada, tirada y luego descartada. Y todo esto no es muy diferente de lo que pasa en nuestras vidas. También nosotros tenemos nuestras jarras, tratamos de afrontar nuestros pecados, debilidades e inadecuaciones, colmando nuestra vida con cosas que pensamos que pueden dejarnos satisfechos. Para algunos será el alcohol, las drogas, la pornografía, para otros será la riqueza, el poder, el deseo de ser respetado por las personas. Podemos tratar de hacer todo lo posible para sentirnos mejor, pero al final nada nos deja satisfechos. Esto es igual de cuando Jesús se acercó a los discípulos de Juan y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesús ahora le pide a esta mujer que identifique su verdadera sed. Los 6 hombres que había tenido no habían logrado saciar su deseo, el deseo verdadero de su corazón. En la tradición judía, el 6 es un número imperfecto, en cambio el 7 es el número perfecto, es el número de la alianza. Jesús es el séptimo hombre. Es el cumplimiento de lo que faltaba en los 6 hombres anteriores y mucho más. Él la esperó en el pozo y la esperó para tener esta conversación con ella. Pero cualquier conversación que tenemos con Jesús tiene que ser una conversación honesta. No podemos pensar esconder la verdad, porque Jesús conoce la situación de la mujer. Ella, en cambio, no se la ha contado porque probablemente tiene vergüenza. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. Y ella le dice: no tengo marido. Pero no dice toda la verdad. Esto también lo hacemos nosotros a menudo, ¿no? Decimos medias verdades para esconder nuestros pecados, nuestra vergüenza, para evitar juicios, para no tener que aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Y esta mujer también trata de esconderse ante Jesús, pero Jesús desea que su fe sea plena y por lo tanto no deja que la conversación sea parcial. Y le dice: lo has dicho bien, no tienes marido, porque de hecho has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Has dicho la verdad en esto. Entonces Jesús no ignora por falsa compasión el pecado y su pena, sino que le dice abiertamente lo que ella ha hecho a la luz de la verdad de Jesús, porque no se lo dice para herirla o para humillarla, sino para curarla. Ella está ante el Señor y sabe que Él sabe, porque no podemos esconder a Dios nuestros pecados. Él los conoce, pero quiere curarnos. Y cuando nuestras debilidades salen a la luz, nosotros nos ponemos a la defensiva, empezamos a defendernos para tratar de evitar este ataque, entre comillas. Es exactamente lo que hace la samaritana. Pero algo está sucediendo, porque ella ahora reconoce a Jesús como un profeta, pero no está preparada para aceptar responsabilidad para su futuro y trata de
distraer la atención de ella y empieza a hablar de la diferencia entre judíos y samaritanos, los primeros que adoraron a Dios en Jerusalén y los segundos en la montaña. Pero Jesús sabe que esto es un falso problema, porque el verdadero culto es adorar al Padre en espíritu y verdad. Adorar a Dios significa abrazar su espíritu, dejarse abrazar por su espíritu, abrazar su verdad y dejarse abrazar por la verdad. Cualquier otra cosa es una imitación barata. Todo lo demás es superficial y no va a permitir curarnos plenamente y tener una vida plena. El agua que Jesús promete representa el Espíritu Santo. Es el don por excelencia que Jesús nos ha venido a traer en nombre de Dios Padre. Quien renace del agua y del Espíritu entra en una relación verdadera con Dios, como hijo o como hija. Y al final dice la mujer, sé que el Mesías debe venir, es decir, Cristo, y cuando Él llegue nos lo anunciará todo. Guiada a través del diálogo, ella expresa el deseo del Mesías, el cumplimiento de sus esperanzas y sueños, el deseo de la verdad que la hará libre. Desea conocerlo todo del amor y de la misericordia de Dios. Y Jesús le dice, soy yo quien te habla. Aquí hay un reconocimiento. Ella pasa de llamarlo simplemente Señor a reconocer que es un profeta y finalmente lo reconoce como Mesías. Cuentan las Escrituras que al volver de los discípulos, la mujer dejó la jarra, fue a la ciudad y le dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será acaso el Mesías? Dejó su jarra de agua. Sucedió el milagro. No solo el perdón de los pecados y la conversión, sino el milagro de la libertad. Dejó dejar atrás su viejo estilo de vida, sus viejos deseos, para comenzar a vivir de una forma completamente nueva. Su encuentro con una presencia original la llevó a descubrir su propia humanidad y las posibilidades para su futuro. Ella, que una vez no quería encontrarse con nadie, no quería encontrar a nadie, ahora deseaba ser testigo de Cristo. Este vivir de una forma nueva significa contar a los demás su encuentro. Esto nos lleva a una serie de preguntas. ¿Por qué su impulso misionero nace de forma tan natural de su encuentro con Jesús? ¿El encuentro con Él nos provoca a ser misioneros? ¿Qué falta si no somos misioneros? El Santo Padre nos llama a ser una iglesia en salida, a ser misioneros. Pero esto no significa simplemente hablar a los demás de Jesús. Ser misionario significa, en cambio, comprometerse en un modo nuevo de vivir, ser protagonistas de nuestro futuro. ¿Acaso no es esto lo que conversión pastoral significa verdaderamente? Volvemos al Evangelio. Otros samaritanos vienen para ver a Jesús y no creyeron simplemente por el testimonio de la mujer, sino porque ellos mismos oyeron su palabra y reconocieron que Él era verdaderamente el Salvador del mundo. Como cuando Andrés dijo a Simón, hemos encontrado al Mesías. La samaritana, a través de su testimonio, despierta en los demás el deseo de felicidad, el deseo de encontrar a Cristo que hace nuevas todas las cosas. Volvamos a unas palabras del Papa Benedicto.
Al comienzo de la vida cristiana, del ser cristianos, no hay una decisión ética o una gran idea, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da a la vida un horizonte nuevo y con este la dirección decisiva. No es exactamente lo que le pasó a la samaritana en el pozo de Jacob. No era un conjunto de propuestas o de silogismos teológicos o verdad que han llevado a su conversión. Fue el encuentro con una persona, su encuentro con Jesús, que le ayudó a ver, a discernir lo que iba a saciar, a aplacar su sed, y lo que en cambio nunca la hubiera saciado. Su encuentro la ayudó a abandonar el fardo de su pecado para dar testimonio de Cristo. En este sentido, la divina misericordia que recibió en don fue una llamada a evangelizar para crear un futuro mejor en la historia del mundo. Su conversión con Jesús no fue una conversión fácil, fue una de las que le cambió la vida. A veces, quizá podía recordar a sus anteriores maridos, pero poco a poco se irían borrando estos recuerdos ante este evento, en el recuerdo de este evento. No es simplemente un recuerdo histórico de lo que pasó ese día, es una memoria viva, es una conciencia continua de su presencia. Esto fue lo que cambió su vida y lo que abrió un horizonte nuevo y un nuevo modo de ver el mundo y un nuevo modo de vida. La samaritana fue transformada en el pozo, no solo en evangelizadora, sino también en testigo de Cristo y en protagonista de la historia. Bueno, hemos hablado bastante de la samaritana. Ahora empiezo la segunda parte, que he titulado El Papa Francisco y el cambio de época. Pregunta, ¿una nueva revolución? Yo creo que lo que Jesús hizo para la samaritana en el pozo y lo que el Papa Francisco es exactamente lo que Papa Francisco está tratando de hacer con todas las personas con las que se encuentra. Para la Iglesia, para nuestro mundo, está tratando de facilitar un encuentro personal con quien responde a los deseos más profundos de nuestro corazón y que nos ayuda al mismo tiempo a redescubrir nuestra humanidad y su potencial. Cuando leemos los escritos del Santo Padre como Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, que ha considerado un documento paradigmático del pontificado del Papa Francisco, o Amoris Laetitia, la alegría del amor, que nace de 2 sínodos sobre la familia, otro documento Gaudete et Exsultate, que es una llamada universal a la santidad, o si pensamos en el sínodo de los jóvenes, que va a tener lugar en el próximo mes de octubre, parece que el Papa quiera afirmar con gran fuerza que es posible para cada uno de nosotros, casados o no, jóvenes o ancianos, practicantes o no practicantes, ricos y pobres, todos llegar a conocer a Cristo. Necesitas conocerlo si quieres ser feliz. Para el Papa, toda la obra misionera toma inicio de un encuentro con Cristo. En Evangelii Gaudium empieza con estas palabras. La alegría del Evangelio llena el corazón y toda la vida de quien encuentra a Jesús. Quien se deja salvar por él es liberado del pecado, de la tristeza, del vacío interior,
del aislamiento. Con Jesucristo nace y renace siempre la alegría, el gozo. Este encuentro con Cristo tiene lugar en la Iglesia y por medio de la Iglesia. Existe una dimensión eclesial del encuentro. El Papa llama a toda la Iglesia a asumir la responsabilidad de facilitar esta experiencia personal de Jesús. Nosotros nunca tenemos que ponernos fuera de la Iglesia para juzgarla. Somos miembros de la Iglesia, por lo tanto, responsables de la Iglesia, incluso cuando hay problemas en la Iglesia. Hace algunos años, el cardenal Bergoglio comentaba: nuestro Señor Jesucristo irrumpe en nuestra historia, marcada por su vulnerabilidad, e irrumpe con un dinamismo incomparable, lleno de fuerza y valentía. Este es el querigma, el núcleo de nuestra predicación, la proclamación del irrumpir en la historia de Jesucristo en nuestra historia, en su encarnación, muerte y resurrección. Tenemos que guardar estas palabras en nuestro corazón. El núcleo central de la misión evangelizadora de la Iglesia tiene que ser el querigma, el anuncio de una persona, de un evento. La doctrina está claro que es importante, pero tiene que tener una incidencia en la realidad. El Santo Padre a veces es criticado porque no se concentra en la doctrina, pero él es muy consciente de los problemas de la vida, no a través de los libros de texto, sino a través de la vida real. Porque cuando él era pastor en Argentina, siempre fue cercano a la gente, vivía cerca de la realidad de sus vidas, incluso en situaciones de gran pobreza. Examinando los temas pastorales que el Papa nos propone, podemos constatar que son los que tienen que ver con la familia, con los pobres, con los jóvenes, con los migrantes, emigrantes, personas reales, en situaciones reales, con aspiraciones profundas, no solo para tener más, sino para ser más, para ser felices. El Papa sigue atrayendo nuestra atención sobre estas realidades, indicando estas realidades porque él es un Papa que viene de América Latina. En el discurso que hizo a los participantes en el 5º Congreso Eclesial Nacional de la Iglesia Italiana, dijo: hoy no vivimos una época de cambios, sino un cambio de época. El mandato misionero de la Iglesia, formar nuevos discípulos y evangelizar, no tiene lugar en el vacío. El contexto cultural de hoy, que cambia continuamente, requiere un enfoque nuevo. Antes de que me nombraran nuncio de Estados Unidos, se me enviaron a México y llegué allí cuando se estaba celebrando la conferencia de Aparecida. Los obispos de América Latina tuvieron que afrontar esta cuestión de cambio de época. Cuando veían a los católicos que abandonaban la Iglesia, entraban en las sectas y se dieron cuenta de que en la historia siempre había habido determinados principios o valores que regulaban la vida de las personas, la sociedad y las instituciones. Fueron distintos en cada época, periodo de la independencia, primero el precolombino, el colonial, el de la independencia y luego el periodo moderno. Pero estos valores indiscutibles de cada época se han empezado a discutir, a poner en discusión y han sido sustituidos por otros. El periodo moderno, caracterizado por la globalización y la fragmentación de la sociedad, ha hecho que la evangelización sea cada vez más difícil. Estos cambios de valores están tanto en la historia europea como en la americana.
El 1968 marcó un momento que ha dividido la historia de Occidente. El período moderno prácticamente ha sido arrasado por la globalización, con nuevas tecnologías emergentes, medios de comunicación, gran movilidad, transferencia de personas, pérdida de una antropología cristiana, que ha llevado como consecuencia un sentido de estar perdidos y se ha perdido el sentido de pertenencia a la Iglesia. Las personas hoy sufren de soledad e inseguridad. Zygmunt Bauman escribió: las raíces de la inseguridad son muy profundas, hunden en nuestra forma de vivir, están marcadas por la debilidad de los vínculos, por las comunidades que se derrumban, porque se ha sustituido la solidaridad humana con la competición, y el miedo que genera esta situación de inseguridad se difunde en todos los aspectos de nuestras vidas. Don Giussani describió el hombre moderno como alguien que se caracterizado por la duda sobre la existencia, el miedo de existir, la fragilidad del vivir, la inconsistencia de sí mismos, el terror de la imposibilidad, el horror de la desproporción entre uno mismo y el ideal. Pues bien, los obispos en Aparecida percibieron esta inseguridad y los efectos que tenía en la evangelización, en la transmisión de la fe de una persona a otra, de generación a otra, y dijeron, sin irse por las ramas, nuestras traducciones culturales no se transmiten de una generación a otra tan fácilmente como en el pasado. Esto influye sobre el núcleo más profundo de cada cultura, que está constituido por la experiencia religiosa, que ahora también es difícil de transmitir mediante la educación y la belleza de las expresiones culturales. Incluso afecta a la familia, que como lugar de diálogo y de solidaridad entre generaciones, ha sido uno de los vehículos más importantes para la transmisión de la fe. Como saben, el verdadero autor de este documento final de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Aparecida fue el futuro, entonces, Papa Francisco. Para afrontar de forma eficaz los cambios y la inseguridad, los obispos adoptaron un método. ¿Y cuál era este método? Era escuchar la realidad, una atención a la realidad que revela que en la historia una constante es el cambio, que influye en las condiciones para la transmisión de la fe. Entonces, ¿cuáles son las condiciones reales de nuestra gente? La experiencia pastoral del Papa Francisco dio sus frutos en Aparecida. Cuando los obispos pidieron colegialmente si podían transmitir la fe en el contexto específico de América Latina, se preguntaban, ¿será posible transmitirlo en este contexto latinoamericano de una forma con la que la gente pueda encontrar a Cristo? El Papa diría, si nuestra Iglesia no permite encontrar a Cristo personalmente, es inútil. El Papa diría esto. Entonces, ante esta pregunta, los obispos no dieron una respuesta inmediata. Empezaron un diálogo con familias, expertos, profesionales, analizaron atentamente las condiciones del mundo moderno y examinaron los obstáculos para que las personas pudieran realizar sus aspiraciones profundas, lo que impedía las preguntas verdaderas y dar respuestas verdaderas en todos los ámbitos, político, social, económico y religioso. Como pastores se vieron obligados a reconocer
su responsabilidad de educar a los jóvenes a la realidad, para que pudieran tomar conciencia de su humanidad, porque así iban a descubrir su aspiración a la verdad, a la justicia, al bien, a la felicidad, a la belleza. Las experiencias humanas fundamentales, constitutivas del corazón humano. Sabían que esto iba a suceder solamente a través del encuentro con Cristo, que llama a cada persona a seguirle, a ser discípulo suyo. Un discípulo cuya vida ha sido tocada por el Señor. Y entonces este discípulo ya no puede no compartir lo que Cristo ha hecho por él. De esta forma se transforma en un misionero que es testigo de Cristo en el mundo. Por eso hablamos de discípulos misioneros. Esto era verdad no solo para los fieles, sino también para los mismos obispos que iban a evangelizar en un contexto cambiado. Iban a tener que ejercer su responsabilidad pastoral en el contexto de América Latina, en una cultura muy influenciada por la secularización, pero que entonces todavía estaba abierta a lo trascendente. Una cultura en la que las personas se paran a rezar, vuelven a poner su confianza en Dios, piden su ayuda. Su oración no siempre es formal. Las personas se dirigen regularmente a Dios, que se ha hecho hombre, que les acompaña en el camino de la vida. También Italia tiene tantísimos recuerdos en el arte, en la literatura, en la arquitectura, de una cultura que está impregnada de la fe de Cristo. Y Él lleva la esperanza a los pequeños de esta tierra, incluso cuando es una vida marcada por la pobreza, la marginación y el rechazo. Estas personas aprenden a existir y a salir adelante, incluso en esta cultura de lusa y tira. El Santo Padre en Aparecida, siguiendo este documento de Aparecida, propone una iglesia que facilite el encuentro con Cristo. Quiere que la iglesia sea un lugar de encuentro con Dios hecho hombre. El Papa dice: mire en esta dirección. Esta es la clave de lectura que os propongo sobre el Papa. Atrae nuestra atención sobre la realidad, hablando sin cesar de pobres y emigrantes. No quiere que escapen de nuestra vista, no quiere que olvidemos nuestras responsabilidades. La misión evangelizadora de la Iglesia exige implicarse en la realidad. Y no elegimos nosotros cómo es esta realidad, no la elegimos. El Papa Francisco pone en discusión y también plantea interrogantes a nuestra forma de pensar, de vivir, de organizar la Iglesia. Como los profetas del Antiguo Testamento, está listo para denunciar la injusticia y para rehusar las soluciones falsas y efímeras a los problemas. Quiere que la Iglesia ayude a todos a superar el miedo tremendo en nuestro mundo. Todo es miedo, todos tenemos miedo. El Papa quiere que ayudemos a todos a superar el miedo, y esta misión requiere tomar conciencia de todo lo que existe en el corazón del hombre, el sentido de la verdad, de la justicia, del bien, de la felicidad y de la belleza. Tenemos que descubrirlo nosotros. No los medios de comunicación, los políticos nos tienen que dar la felicidad. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de esta felicidad. Y el Santo Padre propone una iglesia misionera que vaya a aplacar la sed del hombre por la presencia de Dios en Jesús. Él es testigo de esta presencia y nos invita a dar testimonio público de Cristo. Nos hace ir más allá de nuestras comunidades
para que seamos signos, sacramento de salvación. Esto es la Iglesia, el sacramento de salvación. Nos invita a responder a los gritos, a dar respuesta a las necesidades del corazón, a no dar respuestas que nos dejen estancados, que solo hagan referencia a nosotros mismos. El amor de Dios es constante en este cambio de época, pero es necesaria una mayor comunicación de su amor a través del testimonio evangelio. Dios ama al hombre y está respondiendo porque Él es la respuesta a las necesidades más profundas del hombre. Esto es lo que el documento de Aparecida y la exhortación Evangelii Gaudium llaman la conversión pastoral. El Papa Francisco nos llama a dejar el plano personal de autoconservación y empezar una intensa actividad misionera capaz de satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. Su elección en este punto de la historia es realmente providencial, porque con esta acción la Iglesia ha tenido un pastor que la va a impulsar a ser una Iglesia de encuentro, de misericordia, de testimonio, plenamente comprometida dentro de la realidad. Tercera parte. No se preocupa, señora, porque todavía... No se preocupe, señora, porque aún no he hablado de Giussani, o sea que todavía me queda un rato. La tercera parte lleva por título La Revolución de 1968 y la herencia de Don Giussani. ¿Conocéis a Don Giussani? No, no le conocéis. Justamente, como el Señor ha suscitado un testimonio profético en Papa Francisco para este cambio de época que estamos viviendo en este momento, de igual forma el Señor ha llamado a Luigi Giussani a ser tanto un profeta como un testigo, fundando Comunión y Liberación y guiando el movimiento a través de los tumultuosos tiempos, los tumultuosos años a partir de 1968. Don Giussani ha afrontado exactamente el mismo desafío de transmitir la fe en un periodo de profundos cambios sociales y culturales. La historia del movimiento, vuestro movimiento, se encuentra en la historia de un hombre que, como el Papa, te dirige a través de una comprensión más profunda de la vida y de una búsqueda más auténtica de significado y de felicidad en tu encuentro con el misterio. Giussani estaba profundamente preocupado por la felicidad de sus estudiantes, especialmente en los años alrededor del 68, el tiempo de la revolución sexual. Y no solo sexual, revolución en todos los campos. Os invito a leer La señora es buena, es una buena señora, Emilia Smurro. Os invito a leer el capítulo 14 de la obra Vida de Don Giussani, escrita por un grande autor que me parece que se encuentra entre nosotros, Alberto Saborana. Muy bonito el libro. Muchas gracias, Alberto. Has hecho un trabajo excelente. Querría citar solamente un pasaje. Giussani recuerda que un día, uno de los días de 1969, mientras da vueltas por los pasillos de la Católica, donde dominaba la revolución, se encuentra con un chico de Varese que decía enérgicamente: si no encontramos las fuerzas que hacen la historia, estamos perdidos. Y comenta Giussani: yo no quiero adentrarme en la descripción de la ingenuidad última,
como se trata de cualquier ideología que pretenda la universalidad. No quiero adentrarme en la ingenuidad última de esta frase. Quiero simplemente decir lo que me ha surgido como golpe dentro del corazón al escuchar lo que afirmaba este muchacho. Las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen al hombre feliz. De hecho, la fuerza que construye la historia es un hombre que ha puesto su morada entre nosotros, Cristo. El volver a descubrir esto impide nuestra destrucción como hombres. El reconocimiento de esto introduce nuestra vida en el signo de la felicidad, incluso intimidada y llena de una reticencia inevitable. Termina la cita. Ya antes de 1968, Giussani, aun sabiendo que Cristo era la respuesta, observó la desconexión entre la fe y la vida. Mientras muchos de sus estudiantes se profesaban católicos, recitaban el credo y conocían el catequismo, la fe como experiencia vivida no se transmitía. Es decir, cuando se trataba de emitir juicios y decisiones sobre cosas que un joven consideraba verdaderamente importantes para su vida, sus ideales, sus esperanzas de felicidad, estos estaban siendo modelados por una mentalidad secularizada en la que Cristo y su Iglesia estaban ya en gran parte ausentes. Las decisiones de los jóvenes fueron modeladas cada vez menos por Cristo y cada vez más por las fuerzas de la edad moderna, de la era moderna, comprendiendo la ideología del cientificismo, la exaltación del subjetivismo, la reducción de la fe a ética o a moralismo y un énfasis sobre el individualismo emotivo. Hay un divarío, hay una diferencia neta entre la doctrina y la realidad de la vida. Educar a los jóvenes y llevarlos a ver el atractivo de Cristo como el centro de la vida y el cumplimiento de sus deseos se convirtió en su labor fundamental. Dejó sus enseñanzas en el seminario y comenzó su apostolado educativo que floreció en vuestro movimiento. El método de Giussani era el de desafiar el secularismo que dominaba la mentalidad de sus estudiantes, inspirándoles a conducir una rigurosa análisis de sí mismos, las experiencias fundamentales que caracterizan la vida y las aspiraciones del hombre y la incapacidad de la cultura secular moderna de hacer justicia al misterio profundo del corazón humano. Quería que verificaran la propuesta del cristianismo con su propia experiencia para ver si ésta correspondía a su deseo de felicidad, a su propio deseo de felicidad. Él creía que este análisis les habría llevado a un redescubrimiento del sentido religioso del hombre, el carácter fundamental religioso de las preguntas, carácter profundamente religioso de las preguntas y de los deseos inscritos en su corazón. El hombre ha sido creado por Dios. Solo reconociendo a Dios y adheriéndose a Él, la persona puede comprender la verdad de sí mismo y encontrar la felicidad. Giussani ha intentado guiar a los jóvenes a apreciar de forma cada vez más profunda el hecho de que Dios ha hecho esta adhesión a sí mismo concretamente posible, atrayente y bella, convirtiéndose en hombre y perpetuando su presencia encarnada en el mundo a través de su Iglesia. Por favor, no olvidéis esta conexión. Experiencia personal de Dios, Iglesia. Hay que unir los vagones, si no el tren no funciona, ¿eh? Esto era un nuevo acercamiento y devolvió frescura a la fe de muchos. Pero luego llegó el 68.
En un momento de falta de ánimos, muchos jóvenes dejaron el movimiento. Muchos tenían buenas intenciones, deseosos de crear un mundo mejor, pero su acercamiento era el de un activismo social que se había cambiado, había convertido en una ideología y en política. Durante el periodo de las protestas estudiantiles había un genuino deseo de autenticidad en la vida pública y muchos sentían el deseo de abandonar el viejo orden lleno de ambigüedad y engaño y sustituirlo por algo nuevo. Y esto llevó a una austeridad hacia el pasado. Se hizo imposible recurrir a la autoridad o a la tradición como punto de partida. Los cambios se dieron muy rápidamente y dejaron a muchas personas desconcertadas. La forma de afrontar el mundo adoptado por muchos jóvenes fue el de volver a los viejos métodos que no contemplaban el encuentro personal con Cristo. Mientras parecía que las cosas se deslizaran y escaparan, Giussani mostró su verdadera preocupación paterna. Planteó una simple pregunta. ¿Qué es lo que queremos? Este tipo de preguntas simples que tenemos que plantearnos nosotros. ¿Qué deseo yo? Y respondió a su propia pregunta de esta forma, con un texto un poco largo, muy bonito. Podéis seguirlo también en la pantalla. Lo que nosotros queremos, dando todo nuestro tiempo y nuestra energía, nuestro corazón, nuestra preocupación al movimiento, a través de cualquier flexión, si queremos Cristo, si nos buscamos a nosotros mismos, sale a flote en la prueba. Si insisto, es porque en las funciones de secretaría o manuales más simples, a las funciones más altas, es realmente este el punto que nosotros tenemos que tener presente. Si nosotros no lo tenemos presente ante todo nosotros, no somos capaces de sacrificarnos mínimamente, porque el sacrificio, la contrición, puede suceder solo en este nivel. Y en segundo lugar, cuando encontremos la dificultad, decidiremos nosotros si tal dificultad es suficiente para hacernos salir de nosotros mismos o no es suficiente y seguimos dentro de nosotros. ¿Entendéis? Esto es muy típico de Giussani. Retenemos en nuestra mano el criterio último para decidir si lo que hacemos es justo o no. Si lo que buscamos es Cristo o nuestro amor propio es la afirmación de nosotros. Bajo cualquier flexión, cualquier dirección sale a flote en el momento justo de la prueba y de la dificultad. Cuando ya no nos vemos o cuando ya no nos da gusto lo que hacemos, es entonces el instante en el que la fascinación mundana, y de esto habla mucho el Papa Francisco, de esta fascinación mundana, vuelve a la cita, y por tanto la diabolicidad, lo diabólico, la mentira, según su máscara atrayente, se pone ante nosotros y crea una alternativa. Acaba la cita. Un maestro espiritual como Ignacio de Loyola nos enseña a discernir y elegir. Nuestras elecciones o nos conducirán a la felicidad y a la consolación o a la desolación y a la insatisfacción. Debemos ponernos en confrontación con la realidad y buscar las fuerzas que mueven la historia y que nos hacen felices a las personas. ¿Qué es lo que realmente nos atrae y nos hace movernos? Para responder a esto tenemos que entender quiénes somos como personas. El genio de Giussani se encuentra en su antropología religiosa, en su propuesta del sentido religioso como fundamento de la conciencia que la persona humana tiene de sí misma y de su labor en la vida y en la realidad. Giussani nos propone que nos observemos a nosotros mismos en acción e investiguemos las disposiciones y expectativas que determinan el modo en el que afrontamos las circunstancias de la vida.
En este proceso descubrimos que el motor que genera nuestra actividad y nos sitúa frente a las cosas con un interés real por ellas, es algo dentro de nosotros que es al mismo tiempo razonable y misterioso. En palabras pobres, es la búsqueda de la felicidad. Una búsqueda que sigue adelante, que llevamos adelante, tanto con la mente como con el corazón. Tenemos necesidad de la felicidad, pero esto requiere también una experiencia de la misma. La auténtica actividad humana mira a la felicidad, se dirige a la felicidad, puesto que es la primera y la principal entre las respuestas a las preguntas fundamentales. Cuando actúa, el corazón de una persona, lleno de deseo por algo, está a la búsqueda de algo que aún no posee y que no puede conseguir por sí mismo. El corazón es atraído por el misterio que busca y que se convierte en conciencia de esta presencia. Y está ahí. Y es entonces que puede ser conocido. En otras palabras, la antropología propuesta por Giussani se abre al trascendente. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales que busca el corazón si no es verdad, justicia, bondad, felicidad, belleza? Mientras una persona sigue las personas que lo atraen, estas necesidades se hacen cada vez más urgentes, transformando el deseo en preguntas: ¿qué me hará feliz? ¿Qué corresponderá al deseo de mi corazón? Cuanto más seriamente nos tomamos en serio a nosotros mismos y a nuestra humanidad, más nos damos cuenta que no podemos evitar estas preguntas. La antropología propuesta por Giussani como respuesta a la crisis del 68 es instructiva. Justo como entonces había dificultades en el transmitir la fe, también hoy nos encontramos frente a nuevas, quizá más graves dificultades, porque lo que una vez era la evidencia, ahora ya no lo es. En el capítulo 3 de la belleza desarmada, ¿tenéis idea de quién ha escrito este libro? ¿No lo sabéis? Bueno. ¿Dónde está el padre Carrón? No lo veo. Está allí, lo saluda. Por tanto, en el capítulo 3 de La belleza desarmada, el padre Carrón habla de la caída de las evidencias. Hay una mayor debilidad de conciencia en las personas de hoy. Hay una reducción continua de sí, del ser, bajo la influencia del poder terreno, que reduce nuestra capacidad de mirar a la realidad. El contexto cultural actual es diferente, porque al menos antes la gente veía pruebas y argumentaciones de algo y podía aceptarlo o rechazarlo, pero hoy la gente no es capaz siquiera de ver. Antes he dicho que las personas sufren de una incerteza existencial. Los medios para responder a esta existencia los han encontrado en un deseo, en un impulso social basado en la eficiencia, con tintes de moralismo, dedicándose a la actividad, a la cultura, a la organización, pero ninguna de estas cosas les da respiro o les aporta la novedad de vida que ofrece Cristo, manifestada en el hombre nuevo. El hombre moderno ha perdido el contacto con su propia humanidad y, por tanto, a pesar de sus actividades, el hombre viejo, el hombre insatisfecho, permanece. La necesidad de que la Iglesia se asuma la responsabilidad de educar no podría ser mayor a nuestros días. Actualmente, en mi misión en los Estados Unidos, veo que los obispos americanos deben confrontarse constantemente con el fenómeno de los nons, los que no profesan ninguna religión. Un teólogo laico, Osman Ospino, ha descrito la situación de esta manera. En 1991,
Alrededor del 3% de la población estadounidense se identificó como falta de una afiliación religiosa de cualquier tipo, los llamados nones. A día de hoy, 26 años después, alrededor del 25% de toda la población de nuestro país, los Estados Unidos, se identifica como tal. La tendencia es muy clara. Sabemos que alrededor de 20 millones de personas de nuestro país que han nacido y crecido como católicos ya no se identifican como tales. Y es probable que muchos de ellos, especialmente los jóvenes, se hayan unido a las filas de los nones. Acaba la cita. Creo que el movimiento debe proponer un camino que mire adelante aplicando la sensibilidad del método educativo propuesto por don Giussani a nuestra realidad actual. De tal suerte que hombres y mujeres puedan ser conscientes no solo de cuáles son sus necesidades más profundas, sino también de lo que tienen dentro de sí mismos. Este redescubrimiento de nuestra humanidad se da solo a través de un encuentro viviente, un encuentro vivo con Cristo, que se produce a través de la Iglesia. Una bella misión, ¿verdad? ¿De qué forma Cristo despierta a la humanidad? Nos encuentra, justo como ha encontrado a la samaritana. Pone a las personas ante una presencia humana que no ha sido deteriorada. La coloca ante su presencia, con S mayúscula, el impacto entre nuestra humanidad y la suya, nos hace nuevamente conscientes de la importancia de nuestras necesidades. Los problemas que la persona tiene hoy ante sí no desaparecen por magia, sino que de alguna manera tiene que intentar afrontarlos con un acercamiento diferente, no siempre directo. La respuesta más eficaz es la de examinar ante todo profundamente la persona humana, el propio sujeto que las afronta. Cristo, de hecho, ha venido para despertar el sentido religioso en nuestra propia humanidad, justo para que nosotros podamos afrontar estos problemas. En un contexto de cambio de época, nosotros, que debemos anunciar el Evangelio, no podemos hacerlo olvidando, dejando de lado las nuevas instancias que podrían influir en las nuevas generaciones con sus propias expectativas y aspiraciones. En otras palabras, me parece que la razón principal de la existencia de una dificultad en la transmisión intergeneracionalidad de la fe se encuentra radicada en un modo específico en la dificultad que encontramos para leer el cambio de época que estamos viviendo. Frente a este miedo existencial y a la caída de las evidencias, al resquebrajarse de las evidencias, un acercamiento podría simplemente ser el de construir un muro alrededor de nosotros mismos, pero esto no liberaría jamás a las personas de sus propias soledades o de su miedo interior. Esto en realidad no los ayudaría a vivir de una forma nueva o a experimentar la alegría que deriva de la libertad ofrecida por Cristo y por el Evangelio. La alternativa a la construcción de los muros es el diálogo. El tan llorado cardenal Jean-Louis Tauran, a lo largo de una entrevista, describe cómo podría ser este diálogo, y cita: la respuesta es siempre y en cualquier caso el diálogo, el encuentro. El único camino que se puede recorrer es el del diálogo desarmado. En sustancia, según mi impresión, dialogar significa ir al encuentro del otro desarmados, con una concepción no agresiva de tu propia verdad, e igualmente no desorientados. ¿No hay otro camino?, le pregunta el entrevistador, y responde Jean-Louis Tauran: absolutamente no. Estamos condenados al diálogo.
acaba la cita, al centro del diálogo se encuentra la comunicación de la propia vida personal a los demás. Es un compartir la existencia de los otros en nuestra propia existencia. No se trata siempre de demostrar el tener razón, se trata de compartir recíprocamente entre personas que tienen un modo diferente de vivir. Como cristianos, nuestro diálogo debería expresar la experiencia cristiana vivida, no como un tipo de moralismo, sino como una gracia que hemos recibido de nuestro encuentro inicial con Cristo. Hemos llegado a la conclusión, una conclusión que lleva por título La verdadera revolución. Estamos ante un cambio epocal. Hablamos de una revolución técnica, una revolución de las comunicaciones con Internet y smartphone. Algunos hablan aún hoy de revoluciones marxistas y socialistas, mientras otros creen en una vuelta al nacionalismo. Incluso estamos empezando a ver, frente al cambio de época, grupos de personas que abrazan la llamada Benedict Option, propuesta por Rod Dreher, en la esperanza de un renacimiento o revolución cultural, o quizás señalando una retirada del cambio. Pero, ¿cuál es la verdadera revolución? La verdadera revolución es la revolución del corazón. No podemos forzar a nadie a creer, sobre todo no a los jóvenes. Jesús no forzó a la samaritana a creer. Si acaso, le ha dado a través del diálogo la posibilidad de perseguir el verdadero deseo de su corazón. También nosotros podemos ofrecer a aquellos que encontramos, especialmente a los jóvenes, la oportunidad de compartir la gracia que hemos recibido e invitarlos aún más a pertenecer a Cristo y a la Iglesia. Esta es nuestra misión. ¿De acuerdo? Claro que sí. Comunicamos esta gracia a través del testimonio de nuestra vida. El mundo hoy necesita testigos. Padres, educadores, políticos, compañeros de trabajo y sacerdotes. Necesitamos una iglesia que testimonie la alegría de la pertenencia a Cristo. Cristo era esa persona y es esa persona que es tan atrayente que nos ayuda a conectarnos, a vincularnos con nuestra propia humanidad. Y es por este motivo que el Santo Padre, así como Don Giussani, desea una iglesia cercana a la gente, una iglesia que no sea autorreferencial, sino que esté en salida con la alegría del Evangelio. Nos llama a ser una iglesia que testimonia una alegría y una esperanza nacidas en el encuentro con Jesús. Creo que esto sea también el motivo por el que el Papa Francisco ha afirmado que la misericordia no puede ser una paréntesis en la vida de la Iglesia. El pecado y la alienación que ello comporta son como obstáculos en la recepción de la gracia que Dios desea darnos y al compartir de las experiencias con el otro. Llenan el corazón del hombre de aquello que nunca podrá satisfacerlo. Pero la misericordia es el remedio, el bálsamo curativo del médico divino. En el encuentro con Cristo, a través de la Iglesia, que muestra el rostro del Padre misericordioso, una persona puede volver a examinar sus expectativas reales para la vida y para el futuro. Puede tener la posibilidad de un encuentro que cambia la vida con su propia madre, con un educador, con la Iglesia e incluso con un extranjero. Un encuentro en el que se siente valorizado y empieza a redescubrir el potencial que tiene dentro y que a su vez ayuda a la persona misma a encontrar la felicidad.
Sin el encuentro, el abrazo de nuestra humanidad, que despierta en nosotros el sentido religioso, no serán generados protagonistas y la historia se quedará parada. Hace 20 años, don Giussani dice, y cita, «El misterio de misericordia hunde cualquier imagen humana de tranquilidad y de desesperación. Incluso el sentimiento de perdón está dentro de este misterio de Cristo». Esto, el abrazo último del misterio contra el hombre, no puede oponer nada. No puede oponer ninguna objeción. Puede desertarlo, puede abandonarlo, pero abandonándose a sí mismo y a su propio bien. El misterio, como misericordia, permanece como la última palabra, incluso ante las más feas posibilidades, desagradables posibilidades de la historia. Por tanto, la existencia se expresa como el último ideal en la mendicidad. El verdadero protagonista de la historia es el mendigo. Cristo como mendigo del corazón del hombre y el corazón del hombre mendigo de Cristo. Concluye la cita. En el 68, como verdadero padre espiritual, Giussani advirtió a sus hijos de no abrazar falsas revoluciones y sus ideales, tanto en la variedad socialista, marxista, atea, como en la revolución sexual. Vio el activismo social del periodo como un tipo de revolución, el nuevo tipo de pelagianismo que no habría podido nunca llevar la vida, la salvación o el reino en su plenitud. Sabía que la verdadera revolución era el cambio del corazón. A este respecto, el Santo Padre y Giussani convergen con el Santo Padre, que habla de una revolución de la misericordia o de la ternura. Tanto Giussani como el Papa Francisco quieren que las personas sean libres de las heridas del pecado y de sus consecuencias de forma tal que puedan asumirse la responsabilidad de su propio futuro, verificando la verdad de la fe a través de una conciencia bien formada e instruida. Una conciencia que conoce la escritura, la tradición, la autoridad del magisterio y la experiencia. Una experiencia en relación con la realidad. Más allá que lanzarnos a las olas de la dictadura del relativismo, una humanidad renovada tiene el potencial para atravesar la tempestad del cambio hacia un puerto seguro. Si estamos dispuestos a encontrar nuevamente a Cristo, así como lo estaba dispuesta la samaritana en el pozo, entonces no tenemos necesidad de que nos mueva el poder terreno, el pecado o la pobreza, sino que podemos ser curados por la misericordia y perseguir lo que satisfará nuestra sed de un nuevo mundo de vivir y de involucrarnos en la realidad. No estaremos ya más limitados por poderes de este mundo o por ideologías. Dentro de la libertad podremos perseguir la belleza, la verdad y la bondad que se encuentran sobre todo en el infinito, que satisface los deseos del corazón y que puede hacernos felices. Una humanidad despertada por Cristo puede generar nuevos protagonistas en la historia del mundo, nuevos testigos capaces de exprimir juicios, capaces de discernir lo que es justo de lo que está equivocado, el bien del mal, el verdadero bien del placer que pasa. Una humanidad despertada tiene la capacidad de ver no solo con el ojo, sino también con el corazón y puede verificar la verdad de la fe y proponerla en este momento de cambio de época. Un alegre testimonio cristiano muestra el atractivo de Cristo para decir a los demás qué es lo que mueve a esta persona, qué impulsa a esa persona a actuar. Sabemos que para nosotros es Cristo, como dice don Giussani, y cita, la fuerza que lleva adelante la historia es un hombre que ha puesto su morada entre nosotros, Cristo. El redescubrimiento de esto impide nuestra destrucción como hombres.
el reconocimiento de esto introduce nuestra vida en el gesto de la felicidad, incluso intimidada y llena de una reticencia inevitable. Encontrar a Cristo y dejarnos cambiar por Él, la revolución del corazón, es lo que permite que gire la rueda de la historia. Esta es la verdadera revolución. Esta es la herencia de Don Giussani, su don a la Iglesia, que vive en vosotros. Por tanto, estoy agradecido a Dios por él, por el Papa Francisco, por todos vosotros que seguís en este movimiento, esta forma de vivir la fe como protagonistas en la historia del mundo. Estoy agradecido especialmente a los muchos padres que hacen esfuerzos uno tras otro para educar a sus hijos de forma que puedan ayudarles a descubrir la felicidad. Concluyo con un vídeo de mi sobrina con sus 2 hijas. Ella les dice que está esperando otro hijo. Notad la sonrisa de la más pequeña ante la noticia. La más grande de las 2 niñas, queriendo verificar, pregunta: ¿de verdad? Su padre le pregunta: ¿Estás contenta, pequeña? Ella afirma que sí, con la cabeza, y después de la verifica del hecho, la más grande pregunta: ¿y podremos cuidarla? ¿Podremos cuidarlo? Acepta la responsabilidad de cuidar de otro y así se convierte en una protagonista, una fuerza para un futuro mejor, feliz por su nuevo hermano. También la niña más pequeña tiene necesidad de verificar, preguntando: ¿dónde está el niño? Ella lo quiere ver, toca la tripa de la madre y dice: no está. Su búsqueda continúa y de esta forma también la nuestra. Maman a un petit bébé dans son ventre. Le bébé dans le ventre de maman. Un niño en la tripa de mamá, sí. ¿Verdadero? Sí, de verdad. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde se encuentra? En la tripa de mamá. Quiere decir que en julio tendréis un hermanito. En la tripa de mamá se encuentra el bebé. Oh, un bebé. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y podremos cuidarlo? Claro que sí, tesoro. Es un niño pequeño. ¿Quieres ver? ¿Estás contenta, Ninette? Sí. Quiero verlo. ¿Será un hermanito o una hermanita? No lo sabemos todavía. Queremos verlo. Ah, no, no está el bebé. Ya ha llegado el bebé de mamá. No, no está ahí. No, no está ahí. Está allá. ¿Dónde está? En la tripa. Ah. ¿Quieres ver al niño? No está. ¿Cómo que no está el niño? Podríamos estar aquí aplaudiendo muchísimo más rato, porque aquí se muestra la conmoción, la gratitud por lo que nos ha dicho, por todo lo que hemos visto. Pero sepa, aunque no sigamos aplaudiendo ahora, que lleves este aplauso en el corazón. Tenemos problemas de tiempo porque a las 5 hay un encuentro aquí, por lo tanto voy a ser breve, voy a limitar al mínimo
el aviso que vamos a dar ahora por primera vez y que seguiremos dando en los próximos días. Queremos seguir haciendo el meeting. Lo que hemos visto hoy es un signo que este gesto es algo realmente bello, pero el meeting, todo es gratis en el meeting. Entonces podemos seguir haciendo donaciones para participar en la construcción del meeting. Están en toda la feria puestos con un corazón rojo, con voluntarios que recogen las donaciones. Salimos rápidamente para que puedan hacer el encuentro.